Hoy día vamos a hacer estos dos problemas o tres problemas de soldadura. ¿Verdad? Y el de acá. Ya. Aquí me dice el problema. Vamos a dibujar. A ver. Windows H. Ahí está. Me dice eh, un angular, un angular de 120 por 120 por 13 milímetros. Y en este caso tiene una forma L, ¿no? De 120 por 120 y por 13, ¿no? Ese es el angular, ¿no? Ese angular tiene forma de L y es de 120 de base, 120 de altura y esta parte de acá es de 13 milímetros. Con la sección de la figura está soldada con unión de soldadura de ángulo. Entonces es una soldadura mm, de ángulo, donde me dice que tiene 13 milímetros a una chapa de acero plana. O sea que a la vez va a ser de 13 milímetros de espesor. Se aplica a la unión una fuerza de tracción de 30.000 kilogramos, como se indica. O sea que esta es mi fuerza de tracción, ¿no? Tracción, tracción. Entonces, al tener una fuerza de tracción, al yo tener una fuerza de tracción, lo que va a generar en las placas, llamándole así, esta va a ser mi placa uno, la placa principal, y esta va a ser mi placa 2, que van a ser unidas por medio de soldadura en ángulo, donde voy a tener L1, bueno, L2 y L1, que serían las longitudes, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Obviamente, si yo tengo dos placas sometidas a un esfuerzo de tracción, lo que va a generar es que en la parte de acá, en las caras, exista un esfuerzo cortante. Por eso me dice también, esta fuerza actúa en el centro de gravedad del angular, que está situada, aquí el problema me lo da el centroide, ¿no? Centro de gravedad. Mira este valor de acá. Pero en el examen no le da el valor. Ustedes tienen que calcular el valor. Solo le va a decir, la fuerza actúa en el centro de gravedad del angular, nada más. Determinar las longitudes de la soldadura L1 y L2, necesarias para que estén sometidas a la misma tensión cortante. La tensión cortante es admisible de 790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea que aquí, en esta parte de acá, voy a tener un esfuerzo de corte que me va a generar una tensión cortante de 790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, de esa manera es como yo lo analizo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, empiezo. ¿Qué voy a hacer primero? Hallar la distancia con respecto al centro de gravedad del angular. Entonces voy a decir acá, esta forma L, voy a calcular mi centro de gravedad con respecto al eje vertical que sería eje Y. Entonces, dibujo también aquí mi misma figura. Pude haber hecho este problema de varias formas, ¿no? Una de las formas más conocidas es agarrar la forma L y separarla en dos, ¿no? Puedo haber agarrado así y separarlo acá uno, como una pieza, o sea, un punto, y acá también como otro, como dos puntos. Y solamente yo tendría que sumar, ¿no? Esta área más esta área sería mi área total. O
que yo en este caso yo lo apliqué es de la siguiente manera, ¿no? Yo apliqué que voy a hacer dos, dos áreas, ¿no? La primera área que voy a analizar va a ser el área restante, ¿no? Esta acá es mi área. Esta área. ¿Y qué más voy a hacer con la otra área, ¿no? Listo. O sea, voy a hacer este método porque para mí es sencillo. Si yo tengo un área total que sería 12 centímetros por 12 centímetros, mi área, y si le resto mi área interior, que sería 10,7 centímetros por 10,7 centímetros, voy a tener exactamente esta región que quiero acá, ¿no? Esta región acá. Es lo mismo, ¿no? Este es por el método de área, ¿no? Lo mismo. O sea que si yo encuentro mi área total, que sería 12 centímetros por 12 centímetros, y le resto 10,7 centímetros por 10,7 centímetros, voy a tener mi área color amarilla. Entonces, de esa manera voy a empezar. Por ejemplo, mi punto uno va a ser adentro, ¿no? Este es el punto uno, adentro. Y obviamente yo conozco estos valores, ¿no? Conozco que desde acá hasta acá va a ser 12 centímetros. Y este punto, parte de acá hasta acá va a ser de 1,3 centímetros. Bueno, aclaración. 120 milímetros es igual a 12 centímetros. 13 milímetros es igual a 1,3 centímetros. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 1,3 centímetros y mi altura, o bueno, mi base total es 12 centímetros, 12 menos 1,3 sería 10,7 centímetros. Y lo mismo para la parte vertical. Si yo tengo 12 y tengo esta parte que es 1,3, desde acá hasta acá va a ser una medida de 10,7 centímetros. De esa forma, es una forma más tranquila, más sencilla y menos problemática de analizar. Aquí hice las conversiones. Entonces, hago eso. Mi área uno. Mi área uno va a estar dado por la base, que sería 10,7, la altura, 10,7. Base por altura, área. Área uno, base por altura, 10,7 centímetros por 10,7 centímetros sería 114,49 centímetros cuadrados. Ahora, y es sub uno de la figura uno con respecto al plano XY. Obviamente yo, luego de haber trazado mi plano XY, está X y plano XY, acá está Y, voy a decir que desde este punto, el punto origen, este es mi punto origen, este es el punto origen donde va a ser 0 en X y 0 en Y. Desde ese punto voy a empezar a trazar. Sabemos muy bien que el centro de gravedad de una figura rectangular, como voy a dibujar de esta manera, este va a ser mi centro de gravedad. Ahí está. La distancia, o para calcular el con respecto a Y, es el centro de sub G, es igual a la altura, a la altura dividido entre 2. Y lo mismo acá, ¿no? Desde acá hasta acá es igual X, centro de gravedad, va a ser igual a la base sobre 2. Entonces, obviamente, de esta figura acá, su altura es 10,7, ¿no? Centímetros. Dividido entre 2, entonces va a partir de este punto de acá. Desde este punto, bueno, voy a borrar toda esa línea, ¿no? Ya está.
Mm, ya. Entonces, el centro de gravedad para mi figura, que es esto de acá, va a situarse en el medio, ¿no? Va a ser el punto G. Que va a ser la altura, 10,7 centímetros dividido entre 2. Entonces sería desde acá hasta acá. Pero yo acá tengo exactamente un recorrido ya establecido, ¿no? Desde acá hasta acá ya tengo una medida de 1,3 centímetros. Entonces voy a decir 1,3 más 10,7 centímetros dividido entre 2. ¿Qué va a ser eso, no? La altura sobre 2 más 1,3 centímetros partiendo desde el centro de gravedad, y desde el origen, ¿no? 0, 0. 0 en X y 0 en Y. Sería entonces la altura 10,7 centímetros dividido entre 2 más 1,3 centímetros sería igual a 6,65 centímetros. Y lo mismo para el eje horizontal. Nada más que aquí va a haber un detalle, ¿no? Obviamente va, si este es el 0 en X, 0 en Y, parte de acá, ¿no? Lo mismo. Desde acá hasta acá va a ser mi centro de gravedad con respecto a X, que sería la altura, bueno, la base, 10,7 centímetros dividido entre 2. Base sobre 2. 10,7 dividido entre 2. Sería 5,35 centímetros. Y obviamente parte desde el origen, así que no hay problema, ¿no? No hay problema. No, no se suma ni resta nada más, parte del origen. Ahora voy a hacer mi cálculo de área para la figura 2, que va a ser la figura completa, ¿no? Mi figura 2 es mi figura completa. Es mi figura completa. Y mi figura completa me dice que va a ser desde acá hasta acá. Listo. Número 2. Base 12 centímetros por 12 centímetros sería, ya está, 12 por 12. Área 2 base por altura, 12 por 12, 144 centímetros al cuadrado. Ahora, Y con respecto al centro de gravedad, aquí va a estar en mi centro de gravedad, ¿no? Directamente va a ser la altura 12 dividido entre 2. Acá está, ¿no? 12 dividido entre 2, 6. Y la base también lo mismo, ¿no? La base desde acá hasta acá, ¿no? Sería 12 centímetros dividido entre 2. 12 entre 2, 6 centímetros. Tanto para Y sub 2 para X sub 2. Ya listo. Ahora, ya encontré las áreas para área uno y para área 2. Y sería 114,49 centímetros al cuadrado. Y para el área 2, 144 centímetros al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, el tema de la placa, el tema de esto de acá, es que es de manera vertical, ¿no? Es de manera vertical. Entonces, no me interesa a mí hallar X con respecto a la figura, ¿no? Me interesa hallar Y con respecto a la figura. O sea que desde acá, desde acá hasta acá, que va a ser el centro de gravedad con respecto a Y. Este es el punto, ¿no? Bueno, este es el tema en, en este, en esta línea va a ir, ¿no?
Y con respecto del centro de gravedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es, como a mí me interesa de manera vertical, porque esto es vertical obviamente, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya conozco, ¿no? Los puntos establecidos. Voy a decir, Y centro de gravedad va a ser igual a sumatoria de áreas iniciales por Y inicial dividido entre el área total. En este caso, obviamente voy a hacer mi área mayor menos el área menor, ¿no? Sí. Entonces acá, mi figura 2 engloba todo, ¿no? Entonces mi figura 2 va a ser el área mayor y mi figura uno que es adentro, sería el área menor. Entonces en este caso sería área 2 menos área uno, ¿no? Entonces, en área 2 tengo que va a ser 144 centímetros a la cuarta, bueno, al cuadrado, perdón, 144 centímetros al cuadrado por y sub i de ese figura 2 sería 6 centímetros. Ahora, entonces, y hice de la figura total. Ahora, menos la figura de adentro, que sería área uno 114,49 centímetros al cuadrado, por y sub i o y sub uno de la figura, sería 6,65 centímetros. Acá está, ¿no? Lo mismo. Y el área total. Obviamente mi área total va a ser el área mayor menos el área menor. Acá está, ¿no? Área total, el área mayor es 2 área 2 menos el área uno 144 menos 114,49 me va a dar que mi área total va a ser de 29,51 centímetros al cuadrado. Este valor de acá de 29,51 centímetros al cuadrado es exactamente esto de acá. No es nada más que esto de acá. No es nada más que el área, ¿no? Es esta área de acá. O sea que el área total de esa figura, de ese perfil en forma L, es de 29,51 centímetros al cuadrado. Nada más. Entonces ya encontré exactamente ya el valor, ¿no? Entonces, si yo calculo esto, me va a dar que y el centro de gravedad va a ser de 3,478 centímetros. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si ya conozco mi figura L, que es exactamente lo mismo, ¿no? Desde acá hasta acá es de 12 centímetros o 120 milímetros, que es lo mismo. Voy a situarlo la carga de 30.000 con respecto al centro de gravedad de esta figura acá, que sería 3,478. Ahora, este valor de acá, 3,478 coincide o se asemeja mucho al valor que me da el libro, ¿no? Fíjense, el libro me da este valor de acá, que sería 3,44. Y nosotros encontramos por cálculos 3,47 centímetros. Similar. O sea que el método que ocupamos nosotros es un método apropiado para este tipo de problemas. No es un método fuera de lo común, es un método que nos va a servir para resolver este tipo de problemas. Entonces ahora voy a tener la medida de 120 o 12 centímetros, que sería lo mismo, ¿no? Entonces voy a trazar eso acá, 12 centímetros. Ahí te lo dibujé. Desde este punto acá hasta este punto acá es exactamente 12 centímetros. 12 centímetros. Es exactamente 12 centímetros.
Ya. Entonces, Y centro de gravedad va a ser de 3,478 centímetros. Entonces, desde acá, desde el eje cero, que es de acá, voy a situar, voy a situar 3,478. Desde acá, entonces, hasta acá va a ser 3,478 centímetros. Y desde acá se sitúa recién la carga de 30.000 kilogramos. Entonces aquí voy a tener un punto establecido, ¿no? Un punto establecido en análisis. Voy a llamar punto cero, ¿no? Punto cero. Y aquí trazo entonces mi carga de 30.000. P es la carga de 30.000. Recién ahí. Y esta otra parte restante, que no conozco la altura, en este caso la altura desde acá hasta acá, color verde. Si se dan cuenta, si yo tengo la medida original que es 12 centímetros y tengo esta medida aquí inicial de 3,478 centímetros, directamente, ¿no? 12 menos 3,478 va a ser 8,522 centímetros. O sea que ya conozco, ¿no? Toda la longitud, ¿no? Establecida. Mi longitud total mide 12 centímetros, que es exactamente 120 milímetros de un lado. Y con respecto al centro de gravedad donde se va a situar la carga es de 3,478 centímetros. Y la parte de arriba sería la resta, ¿no? Sería 8,522 centímetros. Listo. Entonces ya está, ¿no? Este pequeño diagrama. Entonces, con respecto a esto, voy a hacer mi sumatoria de fuerza, momento, etcétera. Pero hay algo que voy a aclarar acá, algo muy importante. Ya. Antes voy a borrar esto acá. Ya. Como yo tengo una carga externa de, una carga externa de 30.000 kilogramos, que es una carga, la verdad, considerable, no es una despreciable, 30.000 kilogramos, carga P, carga P mayúscula. Entonces, yo necesito, o bueno, su contraparte, el esfuerzo interno, contrario, va a ser P sub uno para la soldadura uno, lo voy a dejar acá, P sub uno para la soldadura L1 y P sub 2 para la soldadura L2. P sub uno para la soldadura L1 y P sub 2 para la soldadura L2. De esta manera. Y ya tengo establecido cuál va a ser el rango de alcance, ¿no? Desde acá, hasta el centro de gravedad, es de 3,478 centímetros, ¿no? Y la mitad de acá hasta acá tengo que es 8,522 centímetros. O sea que, obviamente, si tengo una carga externa, literalmente externa, de 30.000, lo que me va a generar va a ser esfuerzos internos, ¿no? Esfuerzos internos de P sub uno y P sub 2. Entonces, es por eso que se obtiene este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este diagrama acá. Donde yo tengo un punto cero, donde voy a poder aplicar mi sumatoria de fuerzas y momentos. Entonces voy a tener acá. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Tengo P sub uno negativo, P sub 2 negativo, más P positivo. P va a ser menos P sub uno menos P sub 2 igual a cero. Listo. Voy a despejar la carga de 30.000. Los otros dos pasan a sumar. La carga de 30.000 va a ser igual a P sub uno más P sub 2. Ecuación número uno. Ahora, voy a aplicar mi sumatoria de momentos en el punto cero. Se aplico acá, obviamente esta carga acá
esta carga acá de 30.000, situado ahí, es la que se me va a anular, no va a funcionar. Entonces voy a aplicar mi sumatoria de fuerza acá, sumatoria de momento acá, esta carga pesa nula. Entonces voy a tener sentido antihorario positivo. Entonces la que es esta de acá gira en este sentido, ¿no? P sub 2 por la distancia de 8,522 centímetros. Positivo, P sub 2 por 8,522 centímetros. Ahora, este de acá está yendo en sentido contrario, ¿no? Este de acá. P sub 1 está yendo de esta manera. Negativo. P sub 1 por la distancia desde acá hasta acá es de 3,478 centímetros. Entonces, P sub 1 por 3,478 centímetros igual a cero. Negativo. Igual a cero. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Que tengo esto acá, ¿no? Y ahora voy a despejar cualquiera, ¿no? En función de P sub 1 o en función de P sub 2. Cualquiera de las dos cargas. Obviamente, le dije, ¿no? La carga P sub 1 representa a la soldadura L1 y la carga P sub 2 representa a mi soldadura L2. Son esfuerzos internos, ¿no? Que se oponen a este movimiento de 30.000 kilogramos. Algunos lo dicen esfuerzos internos, otros lo dicen esfuerzo de corte. Tiene nombre dependiendo del tipo de libro, ¿no? Entonces voy a despegar la carga P sub 1 va a ser igual a, esta la paso al otro lado y me va a quedar, y esto lo paso a dividir. Entonces, P sub 1 va a ser igual a, lo divido esto acá, me va a quedar 2,45 por P sub 2. Ecuación número 2. Ahora, la ecuación número 2 que es P, P sub 1 igual a 2,45 por la carga 2, lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces, la ecuación número 1 me dice que la carga va a ser igual a la carga 1 más la carga 2. Voy a tener que la carga 1 va a ser de 2,45 por la carga 2 más la carga 2. 2,45 carga 1 más una carga 2 me va a dar 3,45 carga 2, P sub 2. Y la carga va a ser obviamente de 30.000, ¿no? Kilogramos. Y el 3,45 lo paso a dividir. Y mi carga 2 o P sub 2 va a ser de 30.000 dividido entre 3,45. Y me va a dar que mi carga 2 va a ser de 8.695,65 kilogramos. O sea, un valor considerable, alto, ¿no? Mi carga 2 va a ser de 8.695,65 kilogramos. Ahora, este valor de acá de carga 2 lo voy a reemplazar en la ecuación número 2. Voy a tener que entonces va a ser 2,45 por la carga 2 sería 8.695,65 kilogramos. Y voy a tener que mi carga 1 va a ser de 21.304,34 kilogramos. Ya encontré entonces si se dan cuenta, ya encontré mi carga 1 y mi carga 2. P sub 1 y P sub 2. Ahora, por soldadura de ángulo, que me dice que mi tensión de corte admisible va a ser igual al esfuerzo de corte, como es un esfuerzo de corte o una fuerza interna simples, porque son dos placas nomás, solamente se va a partir en dos nomás, uno y dos placas. Puedo decir que va a ser igual a la carga P sobre el área, ¿no? Y si despejo mi carga P, va a ser igual a la tensión de corte por el área.
En este caso acá, mi carga P va a ser igual a la tensión de corte admisible multiplicada por el área de soldadura. En este caso, como es soldadura en ángulo, el área de soldadura en ángulo, bueno, el área en sí, el área de soldadura, es comúnmente, si hablamos a topes, solamente sería la longitud o el ancho de la placa multiplicado por el espesor de la placa. Pero como estamos en soldadura en ángulo, se le agrega el seno de 45 grados. Listo. El área de soldadura de la garganta va a ser igual a la longitud de la soldadura por el espesor de la soldadura multiplicado por el seno de 45 grados. Fíjense, acá está, ¿no? Y lo despejo acá, ¿no? Lo reemplazo acá. Entonces mi carga va a ser igual a la tensión de corte admisible por la longitud de soldadura, el espesor de soldadura por el seno de 45 grados. Entonces, esta fórmula es muy esencial para el tema de soldadura en agua. Es claro. La voy a ocupar para dos veces, ¿no? Para la carga uno de mi soldadura L1, mi carga 2 para mi soldadura L2. Entonces voy a decir que acá, ¿no? Digo, la carga uno que es P sub 1, va a ser igual a la tensión de corte admisible multiplicado por la longitud de la soldadura por el espesor de la placa de la soldadura y por el seno de 45 grados. Voy a despejar entonces mi L1, ¿no? Mi longitud. Mi longitud L1 va a ser igual a la carga y todo lo demás, que sería la tensión cortante, el espesor y el ángulo, pasa a dividir. Entonces L1 va a ser de a la carga 1, 21.304,34 kilogramos, dividido entre la tensión de corte admisible, me lo da el problema de 790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El espesor de la placa me lo da el problema, sería 13 milímetros o 1,3 centímetros, lo mismo, y multiplicado por el seno de 45 grados. Entonces mi longitud de la soldadura L1 va a estar dado en 29,33 centímetros. O sea, L1, o sea, esta porción de acá, esa parte de ahí, L1, va a medir exactamente la medida de 29,33 centímetros. Es un valor considerable. Entonces voy a calcular exactamente mi L2. Entonces acá, la carga 2 P sub 2 va a ser igual a la tensión de corte admisible por la longitud de la unión de la soldadura, por el espesor de la placa de la soldadura, por el seno de 45 grados. Este caso sería L2, ¿no? La longitud 2 va a ser igual a la carga 2 dividido entre tensión de corte, espesor y el seno de 45 grados. Entonces L2, mi longitud 2, mi carga 2 lo tengo acá, 8.695,65 kilogramos. Tensión de corte admisible, 790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá está. El espesor de la placa, 1,3 centímetros. Seno de 45 grados. Listo. Entonces, mi longitud L2 de la soldadura va a ser de 11,97 centímetros. La verdad que, si se dan cuenta, es un valor mucho menor a lo establecido. Y esto es porque generalmente los valores de carga están distribuidos de manera uniforme, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
que mi carga total, que es de 30.000 kilogramos, está situado más con respecto a la longitud de la soldadura L1. L1 exactamente es de 29,33 centímetros. Y L2 es de 12, L2, 11,97 centímetros. Entonces, si mi carga de 30.000 está situado más con respecto a la longitud uno, quiere decir que la longitud uno tiene que ser la que más se requiera la soldadura, ¿no? Aquí tiene que ir más reforzado. Acá no tanto porque la carga de 30.000 está más distribuido acá que acá. Fíjate, es de 21.304. ¿Viste? Es demasiado, altísimo el valor. Y listo. Entonces ya calculé mi longitud de la soldadura L1, 29,33 centímetros. Mi longitud de la soldadura L2, 11,97 centímetros. Y si yo quiero hallar mi longitud total, va a ser L1 más L2. 29,33 más 11,97 sería 41,31 centímetros. Dice longitud total de soldadura de toda la unión. Ese va a ser el problema. Solamente me pide L1 y L2. Nada más, eso me pide. L1 y L2. Este es un problema de exámenes jóvenes que ustedes tienen que verlo, analizarlo, porque no es un problema común, no es un problema que tenga complicaciones, es un problema más que todo aplicativo, ¿no? Es así, es interesante este problema. Aquí, por ejemplo, en la siguiente parte, tengo otro angular, otro problema, pero en forma T, ¿no? En forma T, en perfil T. ¿Qué me dice? Un angular de 160, un angular de 160, sería acá, por 140, por 40, con la sección de la figura, está soldada con soldadura de ángulo de 12 milímetros a una chapa de acero plano. Se aplica a la unión una fuerza de tracción de 50.000 kilogramos, como indica en la figura. Esta fuerza actúa en el centro de gravedad que está situado de sus caras exteriores. Determinar las longitudes de la soldadura L1 y L2 necesarias para que estén sometidas a la misma tensión cortante, y la tensión cortante admisible es de 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo mismo, no me pide hallar L1 y L2, pero esta vez con respecto a la soldadura en forma de perfil T. Después lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este método que yo hice acá con la tablita es el método que ocupa en el libro del ingeniero, ¿no? Tomás Alemán, ese mismo libro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a situar mis datos. Aquí, fíjense, mi figura uno va a ser esto de acá, color amarillo, que sería mi base, 40 centímetros o 40 milímetros o 4 centímetros, altura, 160 milímetros o 16 centímetros, base por altura, que sería 4 por 16, 64.
mi área. Área, base por altura, 4 por 16, 64. Ahora para la figura de 2. Sería 140 por 40 o 14 por 4, 56. Listo. O sea, ya tengo las áreas, ¿no? Y área uno más área 2 sería 64 más 56, 120. Ahora, y sub i con respecto a cada figura. En este caso, si yo trazo desde acá hasta el centro, y mi figura uno va a ser el centro de gravedad, ¿no? Sería entonces altura sobre 2. Y mi altura obviamente es 16, dividido entre 2 sería 8. 8 centímetros. Y para la figura 2 lo mismo. Desde acá hasta acá es mi centro de gravedad, hasta la mitad, que sería 4 dividido entre 2, 2. Y 2 más esta altura acá, 16, serían 2 más 16, 18. Listo. Ahora, la multiplicación entre el área y, y el y con respecto al centro de gravedad, 8 por 64, 512. 56 por 18, 1008. Y la sumatoria de ambos me va a dar 1520. Y de esa manera es como se calcula este tipo de problemas, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Y el centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de lo mismo, ¿no? De área por y sería 1520, sumatoria de áreas 120. Y me va a dar que el y con respecto al centro de gravedad va a ser de 12,67 centímetros. Entonces, si yo sitúo ese valor de acá, desde el origen, que sería este mi origen, desde acá sería exactamente de y, y va a ser igual a 12,67 centímetros. Fíjense que no tuvimos problema, ¿no? Para hacer este tipo de este cálculo. Ahora, mi figura original tiene una medida de 160 más 40, sería 200 milímetros, que sería 20 centímetros. Esto mide 20. Listo. Entonces, 20 menos 12,67 centímetros sería 7,33 centímetros. O sea que la distancia desde acá, del centro de gravedad hacia arriba, hacia la parte superior, va a ser de 7,33 centímetros. Entonces, para mi longitud L1 voy a tener mi carga 1. Para mi longitud L2 voy a tener mi carga 2. De esa manera es como yo interpreto ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces voy a decir, sumatoria de fuerzas horizontales. P sub 2 negativo, P sub 1 negativo, más P, la carga de P. La carga de P positivo menos P sub 1 menos P sub 2 igual a cero. Está bien. La carga va a ser igual a P sub 1 más P sub 2. Ecuación número uno. Ahora, voy a aplicar una sumatoria de momentos en el punto cero. Y aquí va a ser mi punto cero, ¿no? Aquí va a ser mi punto cero. Acá. Que va a ser sentido antihorario positivo, ¿no? Acá está. Sumatoria de momentos en punto cero igual a 0. Sentido antihorario positivo. Y la carga
2 de P sub 2 va a ser positivo por la distancia 7,33 centímetros. Acá está, ¿no? Y la carga P sub 1 va a ir sentido contrario, negativo por la distancia de 12,67 centímetros. Listo. Igual a cero. Despejo mi carga uno va a ser igual a 7,33 dividido entre 12,67 por carga 2. Y me va a quedar que carga uno va a ser igual a 0,578 por la carga 2, ecuación número 2. Ahora, este valor de ecuación número 2 reemplazo en ecuación número uno. Bueno, 2 reemplazo en uno, acá está. La carga P va a ser igual a la carga uno, que vale 0,578 por P sub 2, más la carga 2. 0,578 más uno sería 1,578, ¿no? Y la carga, fíjense, es de 50.000, un valor demasiado alto. Y la carga 2 va a ser igual a 50.000 dividido entre 1,578. Y mi carga 2 va a ser de 31.685,67 kilogramos. Y voy a despejar, bueno, reemplazar este valor acá, ¿no? Ecuación número 2. La carga va a ser de 0,578 por la carga 2, que es de 31.685,67 kilogramos. Entonces me va a dar que la carga uno va a ser de 18.314,32 kilogramos. Fíjense, los valores son grandes. El acá, el acá. Que mi carga 2 va a ser de 31.685,67 kilogramos y mi carga uno va a ser de 18,314,32 kilogramos. Y luego procedo a calcular, ¿no? Por soldadura de ángulo. Por soldadura en ángulo, digo que la carga uno va a ser igual a la tensión de corte admisible por la longitud L1 por el espesor de la soldadura por el seno de 45 grados. Entonces, dato, espesor también dato. El espesor es 12 milímetros, 1,2 centímetros. Tensión de corte admisible, 900. La carga uno, 18.314,32 kilogramos. Y voy a despejar, ¿no? Entonces, mi L1 va a ser igual a la carga uno dividido entre mi tensión de corte admisible por el espesor y por el seno de 45 grados. Entonces, mi longitud de la soldadura L1 va a ser de mi carga uno, que es de 18.314,32 kilogramos, dividido entre la tensión de corte admisible, que es 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el espesor de la placa, 1,2 centímetros, por el seno de 45 grados. Entonces mi L1 va a ser de 23,98 centímetros. Entonces procedo a calcular mi longitud L2. La carga 2 va a ser igual a la tensión de corte admisible multiplicado por la longitud L2 por el espesor de la unión de soldadura por el seno de 45 grados. Espejo L2 va a ser igual a la carga 2 dividido entre tensión de corte admisible, el espesor de la placa de la unión soldada por el seno de 45 grados. L2 va a ser igual a la carga 2 de 31.685,67 kilogramos. Tensión de corte admisible, 900 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Espesor de la placa, 1,2 centímetros. Acá está. 12 milímetros es igual a 1,2 centímetros por el seno de 45 grados. Entonces mi longitud L2 de la placa va a ser de
perdón, 41,49 centímetros. Entonces, de esa manera, ¿no? De esa manera es como procede estos cálculos. Ya encontré mi longitud L1, que vale 23,98 centímetros, mi longitud L2 de 41,49 centímetros. Ambos son longitud de la soldadura de las placas que unen la placa principal con la placa exterior. Obviamente, si se dan cuenta acá, entre la carga uno y la carga 2 es de 31.000. Acá está. Y la carga uno es de 18.000, ¿no? Y me fijo bien y observo que mi centro de gravedad es de 12,67. Hasta acá. O sea que esta carga P de 50.000 kilogramos está más con respecto a la soldadura L2. Aquí es donde se va a ejercer más carga, ¿no? Este caso sería 31.685,67 kilogramos, a pesar que mi longitud es de 41,49 centímetros. Listo. Y L1 es de carga menor, 18.314,32 kilogramos, y mi longitud L1 de 23,98 centímetros. Y listo. Esa es la manera de calcular este tipo de problemas. Este, enseguida les mando otro link, por favor, antes que se corte. Vamos a hacer unos dos problemas más. Enseguida les mando el link.